Ya va a ser el primer segmento del niño. Hoy. Ok, para cuándo. Ahorita. A medio programa. Francisco Gabriel Montes. Acompáñenos en la siguiente hora. Bueno. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, No, escuchas de Radio Impacto 1450, estamos ya en Crónicas de la Ciénaga. El día de hoy vamos a tener un programa bien interesante para toda la ciudad de Zaguayo, que es hablar de la imagen de Santiago Apóstol, del patrón Santiago. ¿Qué versiones, por eso le titulé este programa Historias Encontradas? Porque, bueno, son muchas versiones que la gente ha dado, que investigadores lo han hecho, en fin. Y hoy tendremos como primer colaboración que vamos a tener de Gaby Ramírez Segura, nuestro cronista infantil que tenemos en la Asociación de Cronistas Jalisco Michoacán y en la SMAC, la primera participación para que usted ponga a sus niños un poquito antes de las 4:30. Vamos a poner este segmento que Gaby va a atender en este mes de 4 cosas. ¿Por qué? Para que ustedes y sus niños sepan cómo se empezaron a hacer las escuelas en el país, en México. Es un segmento pequeño, especialmente para todos los niños de la casa, para que estén atentos. Va a llegar la crónica y la historia hasta sus casas para los niños. Entonces pongan a sus pequeños ahí para que se imaginen cómo fueron las primeras escuelas que hubo en México. Y ese segmento lo tenemos con nuestro cronista infantil, Gaby Ramírez Segura. Vámonos pues les voy a presentar a Cristian Ochoa, ya lo conocen, varias veces hemos estado aquí también en Radio Impacto, platicando acerca de temas de turismo, de cultura, y hoy lo tenemos porque pues vamos a dar inicio con estos programas de las fiestas de Santiago Apóstol que ya comienzan el 16 de agosto. Así que, Cristian, pues buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, gracias por abrir el espacio a estos temas que creo que para muchos de los zaguayenses resultan sumamente interesantes, puesto que al momento de venir a la fiesta se crea ahí una confusión de cómo, de cuándo, y hay tantas historias que realmente nutren hoy la historia zaguayense que luego los zaguayenses no sabemos cuál contarles, pero pues aquí estamos para contarles algunas si no se las saben. Es cierto, hay gente que llega y pregunta, lo primero que pregunta, bueno, ¿cómo llegó la imagen? ¿Cuándo fue? ¿Desde cuándo hay esta fiesta? ¿Por qué los tlahualiles usan esas máscaras enormes? Bueno, y es cosa de que también, bueno, culturalmente hablando, hay movimientos que se dicen que vienen del tiempo colonial o virreinal, pero no, son cosas que, como por ejemplo las máscaras antiguas, me decían, es que los tlahualiles, algunos gentes de los tlahualiles me dijeron en alguna ocasión, es que estas máscaras tan grandes las hemos usado siempre. No es cierto, los tlahualiles han ido moviéndose, han ido cambiando, transformándose de acuerdo a cómo van las cosas. Así es, no hombre, el tema es súper amplio. La verdad es que yo cuando nos pusimos de acuerdo para esta participación me vinieron a la cabeza muchos temas y es por un lado el culto de Santiago Apóstol, por otro lado la imagen de Santiago Apóstol, la manifestación cultural social que existe en torno a Santiago Apóstol, la imagen física de Santiago Apóstol, es decir, hay tantas aristas de la fiesta patronal de Santiago Apóstol que resulta muy complejo solo hablar y centrarse de una. Esperemos que hoy podamos centrarnos en esta historia de cual a mí por iniciar se me hace muy importante el contexto de previo al virreinato, es decir, qué existía previo en Zaguayo antes de que llegara el virreinato, porque resulta súper interesante. Les quiero contar así algo rápido.
hace algunos años, cuando empezaba yo en esto del turismo, estuve justamente investigando algo y uno de los historiadores que creíamos que era una fuente importante me dijo, no busques más antes del virreinato, busca previo, después del virreinato. Y yo le dije, a mí me parece muy interesante saber cómo era, para poder entender en qué contexto llega el culto de Santiago Apóstol a Sahuayo. Entonces pensamos que no había nada, pero resulta que hay información de sobra para poder saber cómo era el momento de que llegaron estos personajes que nos trajeron el culto a Santiago Apóstol. Eso por un lado, y por otro lado, saber pues justamente cómo es que se da el culto y cómo es que llegamos hasta el 2025 con una imagen de Santiago Apóstol completamente, seguramente diferente. Si le preguntáramos a una persona de hace 150 años si ese es su Santiago Apóstol, seguramente nos diría que no. Entonces también quiero aclarar algo para la gente que nos escucha, porque sé que nos escuchamos a través de muchos lugares, a través de talleres, a través de lugares que se está trabajando, al campo, que si usted cree o no cree estas versiones, las tome como son, ¿no? Como parte de la crónica de lo popular, de lo que la gente cuenta, y que si usted es muy devoto de Santiago Apóstol, así como lo soy yo, no empiece a aventar hate ahí, porque ya desde la publicación de que íbamos a estar aquí, ya había gente por ahí comentando que ¿cómo crees que va a haber varias historias, no? De esto. Incluso cuando hago los recorridos guiados en Sahuayo, hay algunas personas que cuando inicié ya se estaban hasta formando grupitos para poderme delatar, ¿no? Con la iglesia, de por qué se relataba así, así era la narrativa del turismo. Entonces el turista viene a encontrar cosas curiosas, y de cosas curiosas está lleno este pueblo, ¿no? Un culto tan antiguo y tan actual como lo es Santiago Apóstol. Sí, miren, lo cierto es que, bueno, en la época virreinal, lo más importante es que la evangelización que se comenzó en 1530, llegó aquí un año y fracción después, cuando los primeros franciscanos que pasaron con Núñez de Guzmán en la conquista de la Nueva Galicia, pues se quedaron por esta zona, Fray Juan de Badía, principalmente. Ellos fueron los que hicieron los nombres y el culto de cada población que hoy conocemos: San Pedro Caro, Santa María de la Asunción Cojumatlán, San Miguel Guaracha, que hoy es Villamar, así se llamaba. Guaracha no existía, donde estaba la hacienda no existía Guaracha, era San Miguel Guaracha. Era los Santos Reyes Jaripo, por ejemplo era San Francisco Ixtlán, y bueno, pues el patrono es San Francisco. Claro. En San Pedro es San Pedro, y pues esos eran las poblaciones, y Santiago Sahuayo. Entonces lo cierto es que quienes trajeron la devoción a Santiago fueron los franciscanos, alrededor de 1530, 31, 32 por ahí, y se consolida una vez que se forma el pueblo de Sahuayo, se hace la reducción. Yo les he explicado a veces qué es la reducción. Hay gente que nos dice, ¿qué es reducir un pueblo? Lo que pasa es que los indígenas vivían en lotes, podemos decirlo, cada quien dispersos. Entonces se utilizaba la pólvora o se utilizaba una campana para poder jalar a la gente que viniera. Entonces los mismos franciscanos que había, los agustinos, se pusieron de acuerdo en decir, es que necesitamos reducir, es decir, vamos a traerlos a todos, formamos los pueblos, ponemos una capilla, a partir de la capilla medimos las 600 varas castellanas a los 4 lados y hacemos las calles y los pueblos. Y es como surge el pueblo, y entonces a partir de las capillas es como se empieza a dar culto
al patrono del pueblo, en este caso Santiago. Lo que la gente cuenta, hay muchas cosas que no tienen un sustento documental, una fuente primaria, es a lo que se refiere Cristian, pero hay gente que cuenta historias. Y que se ha transmitido como se transmite la verdadera historia, ¿no? De generación en generación y con matices de cada persona, y así es como ha llegado hasta nosotros. Lo que sí tenemos que dejar muy en claro, luego la gente de Sahuayo nos enfocamos mucho en los temas que nos hacen apasionarnos, y es que la implementación de este culto no era nuevo para las personas que venían desde Europa. Era un culto que venía desde el año 844, es decir, habían pasado casi 800 años, 700 años, cuando llega el culto a México, y es aquí donde toma un aire tan grande, porque muchos de los pueblos, y eso hay que tenerlo súper claro, pareciera que nosotros somos los elegidos del patrón Santiago, de Santiago Apóstol. Sin embargo, muchas de las comunidades americanas antiguas, es decir, muchos de las ciudades y pueblos de América Latina, no nada más de México, en 1530 y sucesivo, es decir, después de esto, están consagrados, bueno, no están consagrados, están dedicados sus parroquias a Santiago Apóstol, es decir, es un santo, es un patronazgo que es muy grande, no somos los únicos, incluso alrededor de nosotros existen patrones Santiagos diferentes al de nosotros, de que cuando lo vemos también hay un choque cultural importante, eso también hay que decirlo, porque nosotros estamos muy acostumbrados a ver la imagen que nosotros mismos hemos creado, es decir, la que nosotros vestimos con la espada, con las botas, sobre un caballo, etcétera, y que en otros lugares, por ejemplo en Santiago Tangamandapio, están de manera de pie, con un báculo representados. Entonces, en Chilchota está con los moros caídos. Está con los moros caídos y los está tapizando. Y hay también una manifestación sociocultural muy importante en Chilchota, por ejemplo. Y otra cosa que a mí también me resulta súper interesante y es esta parte del sahuayense que se apasiona por saber de dónde viene la imagen de Santiago Apóstol original y la imagen que dejaron los franciscanos como una idea parroquial. Es decir, seguramente, y aquí estoy pues muy ajeno, porque han pasado desde 1530 muchos años para poder verificar si en realidad llegó una imagen como tal o solo el culto. Seguramente habría una imagen, pero esa imagen sería mucho más pequeña de la que conocemos hoy en día y con características completamente diferentes. Por eso es que ahora, en este contexto que ustedes están escuchándonos, pues entonces sí podemos pasar a hablar de las historias, de lo que la gente cuenta y también de lo que la gente nos ha contado a través de muchos documentos que tenemos en nuestras casas, seguramente, libros, folletos. Tengo aquí, por ejemplo, un folleto de 1994 que hacen de la Casa de la Cultura con la parroquia de Santiago Apóstol. Para los que nos están viendo por redes sociales, pues aquí está, y también habla, ¿no?, de un interés, ¿no?, de las autoridades culturales, sociales en Sahuayo por establecer un antecedente que sea fiel, lo más fiel que se pueda a la historia, ¿no? Nos vamos a ir al primer corte, regresamos, estamos hablando sobre la imagen de Santiago Apóstol de Sahuayo. Vamos a corte, regresamos. Todo lo mejor de la música está en Plaza Impacto. No, hombre, sí. Mira, por ejemplo, continuamos acá con las redes. Por ejemplo, un dato curioso. A donde usted vaya y si hay una imagen que se venera, siempre dicen, pasó un fulano que no saben quién fue, dejó la imagen en la casa de fulano, y así esa misma historia la repiten en pueblo tras pueblo tras pueblo. Yo lo he escuchado en muchos, porque trata la gente de darle un origen pues a la imagen.
Entonces hay muchos que hablan, no, es que un viajero que pasó, hay un Cristo en Emiliano Zapata que así dice, pasó uno que pues, traía ese Cristo, se lo dejó a una familia, la familia lo donó y es lo tomó. Si te vas a los charcos, la Virgen del Refugio es igual. No, pues es que la Virgen la traía un fulano que nadie sabe, la dejó y ya. Sí, claro. Entonces son pues muchísimos que hablan así. Es una idea recurrente también. Recurren a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. O sea, no necesariamente es. Que no le permite encontrar una solución a su problema. Hay algunas imágenes que afortunadamente en el siglo XIX, posiblemente en el XVIII también, cuando las hacían les ponían un documento en el interior Para saber cuándo para saber cuándo se hizo, quién lo hizo y quién lo mandó a hacer. Vamos a decirle, si es enfermedad. Creo que en Pajacuarán, en San Cristóbal que está ahí, o no, era una virgen. Se reventó y estaba dentro el documento de un obispo que fue de Pajacuarán que la regaló, la mandó a hacer. Incluso el Cristo que a mí me impresionó mucho, cuando tú viajas ves Cristos en otros lugares muy impresionantes. El Cristo de aquí de Jalisco, Sí, un Cristo español. muy hermoso y además tiene características muy particulares y que pues obviamente la historia es creíble porque está la imagen tal cual, ¿no? Y porque se evaluó, yo me acuerdo cuando lo arregló el padre Constancio, que hoy es señor cura de San José de Gracia, trajo especialistas, Claro. y ellos analizaron la madera, y la madera era de no sé qué parte de España, y en estos árboles solamente de España se hizo. Sí, Entonces, me tocó verlo restaurando. esa debe de ser de 1531, 32. Lo que te alivianta el bolsillo es mi 3x2 en farmacia. Sí, 3x2 en farmacia. Además, 4x2 en cosméticos. Sí, 4x2 en cosméticos. Pero luego te salen gente que fantasea mucho también. No, y que defienden su versión como si fuera así una verdad absoluta y dile, pues a ver, dime de dónde sacaste la información. Y no supieron. Estás escuchando Crónicas de la Ciénega con Francisco Gabriel Montes. Continuamos. Estamos de regreso con Cristian Ochoa, pues él es especialista en turismo, en cultura, y estamos hablando del patrón Santiago. Decíamos que, bueno, es dificilísimo, porque no existe un documento que nos diga, en tal fecha llegó, era la imagen así, así y así y así. Entonces no hay, ni lo va a ver ni lo van a encontrar nunca, ¿verdad? Pero las imágenes del patrón Santiago, por ejemplo, Antonio Galvez, Toño, que es el encargado de un grupo por ahí de Tlahualile. Toño, platicamos con él porque yo fui el enlace con Juquita, la esposa de Vicente Fernández, porque Vicente Fernández era, pues, su advocación de él que más rezaba era el patrón Santiago. Entonces fue Toño con los tlahualiles al rancho de Vicente hace un mes y medio, por ahí 2 meses, con Juquita, pero se juntaron 2 patrones Santiago, el de Islahuacán de los Membrillos, Sí, y el de Islahuacán también anda a caballo, pero ese anda vestido de charro. Entonces se juntó la danza de allí de Islahuacán y se juntaron los tlahualiles de Zaguayo. Fue un espectáculo precioso ahí para celebrarle una misa al patrón Santiago el día del nacimiento de Vicente Fernández. Y entonces te digo, cada pueblo tiene pues su imagen tal como es. Así es. Y fíjate que hay una versión cristiana. Ocotlán es el patronazgo, es Santiago Apóstol, no es el Señor de la Misericordia. Entonces en Ocotlán dicen que el patrón Santiago que está en Zaguayo lo trajeron de Ocotlán.
Que lo Es pasaron, una de mis versiones. que lo traigo. pasaron de Ocotlán a Jamay y de Jamay lo trajeron para acá. Así es. Eso es lo que dicen los de Ocotlán. Esta historia, que es mi primera historia, resulta que dicen, ¿no? Hay gente que asegura que tuvo que ver con familiares que fueron gente que transportaron. La realidad es que no se estima una fecha en específico, pero la historia general o genérica es esta, que estaba en Cojumatlán, que por alguna razón no se sabe tampoco a ciencia cierta si fue una guerra, si fue una guerra interna de parroquia, no se sabe. En realidad fue llevada hasta Jamay, y de la ribera de Jamay vino a dar a la ribera del lago al sur, a una población llamada Jiquilpan con X, y que de Jiquilpan, después de haber permanecido en este lugar resguardada durante algunos meses, se llevó a la localidad más cercana con culto santiagueño, y es por eso que nos tocó a nosotros en Sahuayo. Y resulta que esta historia, pues la verdad es que mucha gente la replica en la parte más norte de nuestra ciudad, y pues hay gente que también está en contra de esto, porque pues, bueno, son dos pueblos completamente ajenos. Lo que sí sabemos hoy en día es que seguramente por el lugar al que llegó, pudiera ser que estas parroquias que hoy conocemos como parroquias no estaban designadas como las conocemos hoy en día. Es decir, había parroquias que pertenecían a kilómetros, ¿no? Iglesias Así es, a cabeceras. sus cabeceras o su parroquia principal estaban a kilómetros. Es decir, que pudiera ser que sea una historia que tuviera algo que ver con alguna imagen del patrón Santiago, y que hoy en día estuviera perdida por ahí, y que en el argot de la gente, en estas pláticas que se tienen a través del tiempo, pudo haber traspasado esta idea de que hubiera podido venir desde Ocotlán, llegar a Jiquilpan y después venir a Sahuayo, y aquí, ya habiendo un culto como tal, pudiera haberse instaurado ya como la imagen oficial, ¿no? de Santiago Apóstol en Sahuayo. Esa es una de las historias. Tenemos varias, yo traigo tres. Y otra, cuéntala, ahí va la otra. Fíjense que a partir de que se implantan los franciscanos en 1530, no se sabe exactamente si fue 1530, 1550, pero sí, entre estas fechas, porque seguramente, y haciendo una referencia a cómo se movía la información en este tiempo, resulta que eso fue muy pronto. Cuando en 1930 ya hay la caída de los reinos indígenas en México, pues resulta que año y medio no era nada en realidad. Entonces, para esto, después de haber, ¿cómo se podría decir?, ocupado el espacio de México Centro, es decir, del corazón del país, de lo que hoy conocemos como México, tuvieron a bien irse a las regiones más hacia la costa, y más hacia el norte, y en una de esas nos toca a nosotros que venía la gente que hacía las batallas, o que llegaba a los pueblos a exigir un tributo a la corona, sabiendo que ya eran un virreinato, pues, que se iba a convertir en un virreinato, y llegan a Sahuayo, y en estas luchas entre la corona española y la gente indígena que aquí estaba, resulta que en una de estas batallas, seguramente eran guerreros muy fuertes, la encomiendan a Santiago Apóstol, y es por eso que llega un culto como el de Santiago Apóstol hasta Sahuayo, porque justamente Sahuayo, como lo conocemos hoy en día, pues no existía como tal. Era una parte de laguna, y la parte cerril era parte de una batalla constante entre diferentes etnias, que por supuesto, pues tenemos una montaña cerca, seguramente había animales de mayor rango, algún venado, algún cerdo, y también tienes el acceso a la laguna, es decir, había
cercano peces, que pues obviamente la gente se instala en donde hay agua y comida, Claro. y seguramente era una zona muy conflictiva y es por eso que les resulta complicado a la corona española entrar hasta este lugar. Además, un lago que era difícil de navegar, era complicado, incluso en algunos lugares se conoce el sitio de Zaguayo, en donde hoy está ubicado, con nombres que no comúnmente se dice que Zaguayo significa lugar de sarna en algunos de los documentos, otro lugar en donde viven los hombres húmedos, Lugar de telarañas también. lugar de telarañas, etcétera. Muchas. Pero imagínense nada más esta comunidad que se realiza, mestizaje converso, y que desde ahí viene el culto a Santiago Apóstol como parte ya instaurado del virreinato y como parte también del mestizaje de los indios en Zaguayo. Esa es otra de las historias que tenemos. Cristian, vamos a irnos con un segmento, Mari, estén al pendiente, va el segmento de Gaby Ramírez, nuestro cronista infantil. Escúchenlo, esto va dedicado para los niños. Antes, ¿cómo le hace? Ahí mándalo, cabo dura poquito. Es un breve comentario que hace Gaby para todos los niños. Pongan mucha atención. ¿Cómo eran las escuelas antes? Vamos. Bonitas. Súbele poquito, Mari. Eran hasta más bonitas. La historia y la crónica para niños, contada por el cronista infantil José Gabriel Ramírez Segura. Vayamos a este segmento dedicado a los más pequeños de la casa. La historia de las escuelas rurales mexicanas, narración para un niño. Hace muchos años, cuando los abuelitos de tus abuelitos eran niños, México tenía grandes montañas, ríos brillantes y pueblos llenos de niños, curiosos como tú. Pero en esos tiempos no todos tenían una escuela cerca para aprender a leer, escribir o hacer cuentos. En los campos y ranchos, muchos pequeños trabajaban junto a sus familias desde que salía el sol. Algunos pastoreaban animales, otros ayudaban en la milpa, pero soñaban con aprender como los niños de la ciudad. Un día, unos maestros valientes decidieron cambiar eso. Con sus mochilas llenas de libros, tizas, esperanza, viajaron en burros, bicicletas y caminando hasta los pueblos más lejanos. A veces daban clases debajo de un árbol, otras veces en una casita de adobe, o incluso en una iglesia. Así nacieron las escuelas rurales, con pizarras hechas de madera, pupitres sencillos y mucho entusiasmo. Los niños se sentaban a escuchar historias, aprender canciones, escribir letras y contar historietas de matemáticas. Y aunque no tenían muchas cosas, compartían sonrisas y ganas de aprender. Con el tiempo, el gobierno construyó más escuelas en los pueblos y ayudó a que los maestros tuvieran apoyo. Y hoy, gracias a esas primeras escuelas rurales, muchos niños pueden soñar en grande, estudiar lo que les apasiona y ayudar a sus comunidades. ¿Te gustaría imaginar cómo era estudiar en una de estas escuelas de campo? Puedo contarte más sobre lo que aprendían, cómo me vieron los maestros, o incluso inventar un cuento sobre un niño que llegó a ser maestro. ¿Qué te parece? Desde el rincón de San Andrés, José Gabriel Ramírez Segura, cronista infantil de la Asociación de Cronistas Jalisco Michoacán y de la Sociedad Michoacana de Historia, Arqueología y Geografía. Porque estamos hechos de historia, cronistas de la Ciénega para dar impacto. Cartel 50 de la ciudad de Zaguayo. Vamos a ir a un corte y comentamos. Estás escuchando Crónicas de la Ciénega con Francisco Gabriel Montes.
Regresamos en un momento. Felicidades a Gaby. Regresamos en un momento. ¿Qué le falta? José Gabriel. Nosotros somos Y a pesar de que está chiquito, profesor, bien desenvuelto, el día que lo tuvimos aquí, Está chiquito. 1000 watts de potencia desde San Oye, al Juan. rato lo vamos a traer para que cuente un cuento. En el 1450 de amplitud modular. Y hay que, mira nomás, no hemos dicho nada y no, a mí me da trabajo. Oh, Todo lo mejor de la nos música están está en escuchando y viendo a través de internet, porque yo publiqué y mucha gente nos empezó a decir que sí Están nos viéndonos gustaba. desde Pensilvania, Chicago, Sí. hicimos un A trabajo. mí mucha gente que no tenía la radio sintonizada y Es la solución. Y yo no se escucha. Ay, ni te conozco. Pero gente que no escucha la radio ya y que me dijeron, pues está, déjala buscar en internet, ya la encontré, sí está. No, estamos Sí, estamos en con el internet. que me viene ahorita y me encanta el programa que Francisco tienes. Villa número 20 y Pues es que Grupo te enseña Aprendiendo a muchas Vivir, cosas que Plaza no Miguel sabes. Sánchez del Río. Y temas que a veces, aunque digas, soy de aquí, pero no sabes. Y hay que bueno que te gusta. De eso se trata. Vacaciones, viajes a Castro. Paquete del Hotel Meliá Puerto Vallarta, todo incluido desde 11,578 pesos por persona. 3 noches, Ay, 4 nomás te días, asustó el del agua. 16 al 19 Sí, de octubre. pues. Incluye Vas a ver que no venía cuando esta taxi me agarró la voz bien recia para atrás. ¿Para dónde vives? Yo vivo para la llevarme. Para allá Ya está, estaba se bien ve. recia. Y me vino pasando la regla bien mojada. Y de allá. Y aquí era una lluvecita de No, mira, la nota nomás. Y mi mamá me asustó. En Mazamitla. Servicio a domicilio al 353-53-172-50. Sumérgete en un mar de sabores, disfrutando los más ricos pescados y mariscos Y yo en estoy el viendo de Campestre agua. de Chaguas. Nos distinguimos por ofrecerte el mejor Y sazón, aquí no estaba sabor y lloviendo para calidad allá. en cada uno de nuestros platillos. Contamos con juegos infantiles para los pequeños. Sí, Gabriel, está Campestre lloviendo, de porque Chaguas, para allá kilómetro 4, carretera Zaguayo-Jiquilpan. Radio Impacto les da la bienvenida a todos nuestros paisanos y visitantes a las fiestas patronales de Santiago Apóstol. Regresamos. miren, tenemos un comentario, son varios, pero déjenme decirles que está muy interesante, de Raúl, allá de Original Estudio desde Poncitlán. Nos dicen: el temblor de Ocotlán de Santiago, Ocotlán, en tanto ajetreo perdió el nombre de Santiago. Por el río Santiago cabalgó hasta Poncitlán, Jalisco, y al ser recuperado por habitantes de la parte norte le dio el nombre a la vecina población de Santiago, Totonimixpan. Muchas gracias a Raúl. José Ábalos nos habla desde Saltillo, muy buen programa, muchas gracias. El padre Francisco del Toro también lo está viendo, el padre Torito hasta Cherán, Michoacán, allá está el padre. Y a ver, tengo aquí saludos desde Jamay para pues la familia Sagún, Juan Carlos Salcido, Antonio Roa también nos manda saludos, José Luis Velasco, Francisco Ábalos, Juan Carlos Salcido, un saludo para nuestro compañero ahí de Radio UDG de Ocotlán, Esperanza Galvez, a Silvia Segura, a Jorge Higareda, saludos desde Pensilvania, Angelina Aguilar, saludos, dice puro Zaguayo, échenle ganas desde Signoré, California, condado de Murrieta, ánimo para la familia Impacto, de parte de Ignacio Sánchez, muchas gracias. Saludos para Luis Hernández de Aquiles Cerdán, Michoacán, muchas gracias. También a Chicago, saludos desde Chicago, Dios los bendiga, decirme a Olivares. Tenemos saludos para Lulú Álvarez, María Ramos, Susana Ortega, Alonso Orozco, Mari Gil Vivas, también a Nancy Carrillo, Antonio Martínez. Nos mandan que les manden saludos a Lorena Telles, también a Yepes, a Lorena Yepes, saludos a Nacho Ruiz, a Jani Villa, Elvira Álvarez, Alfonso Orozco, Cristina, Margarita Gutiérrez. Pues es una gran cantidad de comentarios, por ahí los contesto luego, pero es muchísima. Jorge Ábalos, Federico, pues es una cantidad grande. Cristian,
Esa otra versión también, pues bueno, es un poquito más apegado a lo real. Posiblemente. Y seguramente esta historia que contamos tiene que ver también con el fervor popular, porque sin esta cantidad de fervor popular que tenemos los hawaienses no existiría ni siquiera una, porque al final de cuentas esto se sostiene a través del tiempo, a través de la gente, a través de lo que la gente cuenta. Tengo otra historia aquí. Esta yo la tengo porque mi familia vive por la calle Santiago, que es la calle adoquinada, y esta fue la historia que nosotros siempre nos contamos. Pues resulta que el culto de la imagen de Santiago Apóstol llega a este lugar específicamente porque venían dos viajeros, así como lo contamos al inicio, en una canasta. Fíjense qué detalle tan interesante, tejida, raro, porque pues seguramente alrededor de Zaguayo y de toda la ciénaga se tejía con algún material de fibra natural, en una canasta tapado, y lo dejan a resguardo de la gente del barrio del barrio del centro, o del barrio de Santiago, de donde estaba seguramente la iglesia. Y resulta que ellos ingenuamente lo guardan con la intención de que iban a regresar por él en algún tiempo, y lo guardan pero nunca lo abren. Lo abren hasta mucho tiempo después, de la imagen. Ajá, de la imagen, y ahí venía la imagen, solamente la imagen del patrón Santiago, es decir, no venía con caballo. Esta es la historia que nos contaban a nosotros. Por ahí vivía una tía abuela que murió de 106 años, y pues obviamente eso es también lo que te impacta como niño, ¿no? Que al final de cuentas es uno de los acontecimientos más importantes para el zaguayense, las fiestas patronales de Santiago Apóstol, y desde ahí se crea pues esta historia, esta leyenda que es la imagen del patrón Santiago, y que hasta que se pudo aperturar esta canasta, porque era una canasta, no era ni una caja ni una, que hay muchas versiones, pero en esta que yo le estoy contando es una canasta. Hasta que se aperturó la canasta, se pudo ver que era Santiago Apóstol, y le mandaron a hacer el caballo, decía mi tía. Entonces, esta es otra historia que seguramente pues tiene algo de verdad. ¿Alguien las contó? Y alguien las contó y alguien las generó para poder tener esta historia hasta el día de hoy en esta mesa. Entonces, aquí tenemos tres versiones. Creo que es súper interesante cómo la gente cuenta y cómo se ha venido a través del tiempo. Sin embargo, hay documentos que sí nos dicen de dónde viene, que no, a través del tiempo. Tengo aquí uno que a partir de 1717 el culto se transforma en zaguayo de manera, pues, por así decirlo, se vuelve un poco más grande, y se empieza a generar esta idea de 4 días de fiesta, no como hoy que tenemos 9 y 9, 18, 18, 2 novenarios, es decir, 2 novenarios, 9 previos y 9 después, como lo es, sino que eran 4 días. Y específicamente, y es un dato súper interesante que viene en uno de los documentos que he estado leyendo, es que el cuarto día estaba designado solo a que las mujeres pudieran cargar a Santiago Apóstol. Sí, las ventopas que se llamaban, exactamente. Y esto lo habla en este documento histórico, por supuesto, está datado en el Archivo General de la Nación, volumen 73 del ramo de historia. Y que nos da un panorama, si tienen la posibilidad de buscarlo en internet, ahí está, te da un poco más de visión sobre qué elementos se ocupaban para el culto, es decir, cuántas velas, cuánto de velas, porque no habla de... La paráguaca, por ejemplo, el canasto lleno de fruta que se incluso una palabra muy cercana a Tlahualil, que no creo que derive de ahí, de cómo se le nombraba a las personas, en esta ocasión mujeres, que cargaban la imagen de Santiago Apóstol, y que posiblemente podríamos encontrar por ahí un hilo conductor de la historia real de Santiago Apóstol. Por ahí se los dejo, búsquenlo, es una publicación que está paleografiada, es decir, que
se pasó de mano escrita a script, como nosotros lo leemos en un libro, y que hoy en día está publicada a través de una de nuestras universidades. Entonces, creo que es muy importante que por ahí tengamos documentos históricos que nos den norte hacia dónde va la historia o hacia dónde fue la historia de Santiago Apóstol. Miren, en la conquista, todos los cronistas de la conquista, Gomara, Bernal Díaz, pues hay varios, hay muchísimos. Hablan de que Hernán Cortés era, pues, de sus santos favoritos era Santiago Apóstol. La primera noticia que hay de Santiago en la Nueva España, o lo que iba a ser la Nueva España, es en Tlaxcala. Los tlaxcaltecas adoptaron a Santiago Apóstol. Entonces, en las batallas por derrotar a los aztecas, los tlaxcaltecas gritaban Santiago, 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 y en español, porque los tlaxcaltecas regularmente, no irregularmente, eran tropas muy, muy bravas, eran peor que ni los aztecas. Tanto así que hay tlaxcaltecas conquistando las Filipinas. Cuando España llegó a Filipinas había tlaxcaltecas ahí peleando contra los samuráis, imagínense ustedes. Entonces los tlaxcaltecas adoptaron a Santiago, de hecho Tlaxcala es Santiago. Y bueno, el por qué les quitan, me dicen por ahí, ¿por qué les quitan los nombres a los pueblos? Bueno, porque entraron los liberales, los gobiernos racionalistas, que creían que los pueblos no deberían llamarse por los santos, porque era una lucha contra la Iglesia Católica, y quitan los nombres de Santiago, bueno, San Pedro hasta ahora, pues porque el paz descanse, Everardo Macías, nos pusimos con él y con otros a pelear porque San Pedro Caro recobrara su nombre original, porque también lo borraron y pusieron Venustiano Carranza. Entonces pusieron con perdón de ustedes, a puros bandoleros, los nombres de los bandoleros de la revolución, los pusieron a los pueblos. Esa es la verdad, ¿no? Entonces quitan todos los nombres de los pueblos católicos. Afortunadamente algunos pueblos todavía conservan sus antiguos nombres, ¿verdad? Cojumatlán se llamaba Santa María de la Asunción Cojumatlán, y bueno, pues le tuvieron que quitar y ponerle hasta Régules. Hubo un momento en que le quitaron Cojumatlán, le pusieron Régules, y la gente de allí no sabía ni quién era Régules. Por eso les digo todo. Pero bueno, esa es la historia. Así es, pues cuéntanos más. Hay por ahí otra versión que habla de que, ya enfocándonos a la figura, es decir, al bulto de la figura de Santiago Apóstol, tiene otra versión y que se conecta con esta, que esta es una versión que dice que llega en una caja, que llega solo, y que al momento de, pues obviamente de mostrarlo, si los que conocemos al patrón Santiago, es una figura hecha de algún tipo de madera, que está abierto de pies, como si estuviera cabalgando. Supongo que al momento de ver esta imagen dijeron, pues hace falta el caballo, ¿no? En este momento la gente en Zaguayo, supongo, o estoy solo haciendo una suposición, mandan a hacer el caballo, y es por eso que el caballo tiene esta forma de pies, porque seguramente con los artesanos que lo mandaron a hacer eran aprendices de gente de Europa y no conocían a ciencia cierta la forma animal del caballo. Entonces esto hace que tenga una particularidad del caballo de Zaguayo, porque en otros lugares no la tiene. Es decir, estamos hablando de la versión de que el patrón Santiago está hecho de una madera y que el caballo está hecho de otro tipo de madera. Esto nos trae también otra cosa que también para los zaguayenses es casi muy, muy importante, casi
como persignarse, y es que la gente en Zaguayo cree que la figura que hoy en día existe de Santiago Apóstol fue traída por los españoles. Sí. Y es muy probable que no haya sido así, por el tipo de madera que se tiene, incluso por la poca investigación que se tiene también sobre las figuras del patrón Santiago que tenemos en Zaguayo. Esta es otra de las versiones que se manejan mucho. Sin embargo, en la comunidad se mezcla mucho la idea de la batalla del Clavijo con lo que sucede en Zaguayo. Es decir, se hace una reinterpretación de la batalla, y es por eso que está aquí en Zaguayo instaurada. Y pues por lo poco que hemos leído en estos documentos, se supone que tiende a ser de otra forma, tiende a ser porque se encomienda la lucha en contra de los nativos mexicanos, ¿no? Y esto también es muy confuso. Luego a la gente le preguntas en la calle, oye, como turista o como guía, le preguntas, oye, cuéntame un poco de la historia de Santiago Apóstol, y de repente dicen, no, es que vino a la lucha, ¿no? La gente aún cree que la imagen o el personaje de Santiago Apóstol estuvo en Zaguayo y que vino a luchar. Digo, esto es parte también obviamente de la ignorancia de la gente, pero que hoy en día tenemos mucha gente que todavía cree que estuvo aquí Santiago Apóstol como tal. Incluso como tal se cree que en la lucha del Clavijo estuvo Santiago Apóstol, cuando en realidad esto es otra historia completamente diferente, en donde a través de la encomienda del ejército a Santiago Apóstol ganan una lucha importante en contra de los moros. Y eso se transgiversa a tal grado en este México mágico que resulta una festividad en donde existen moros, en donde existe el indigenismo, en donde existe el conquistador, que es la imagen de Santiago Apóstol con un casco de ejército, con una espada, etcétera, con botas muy mexicanas, ¿no? Ya a través del tiempo, y que esto conjuga una amalgama tan impresionante que nadie lo puede entender a menos que estén en Zaguayo viviendo la fiesta, ¿no? De repente ves a alguien un poco más ataviado con el indigenismo y otra parte con los moros, ¿no? Así es. Vámonos a corte, regresamos. Sí, es una complejidad tremenda. De locos. Y luego la gente es muy... No, es que sí, la batalla. No, ni sabes de la batalla, muchacho. No sabemos de la batalla, no sabes. Aquí hay estaba buscando la palabra y quería hasta preguntarle, pero no la encuentro. Mira, hablan del charape. Hablan del charape. Y el charape en Cherán todavía se hace. Sí, y aquí también. El charape es el vino de frutas fermentado. Aquí, tlamamanimes. Son señoritas. Tlamamanimes. Sí. Tlamamanimes. Sí. Son mujeres, señoritas que cargan a la Virgen específicamente. Porque aquí y habla... los ventóparis son los que cargaban otro tipo de cosas. Porque aquí habla claramente de muchas cosas, pero al no ser... y ahí están revolviendo náhuatl con purépecha. Sí. Sí. Porque charape es náhuatl. Pero seguramente era de uso, ¿no? Tarasco. O sea, era de uso, era lenguaje de uso en el momento. Lo que pasa es que Zaguayo era bilingüe. Primero hablan una de las variantes del náhuatl. Hay 10 variantes del náhuatl. Uno es el sayulteco, que era el que hablaba el pueblo de Zaguayo. En 1450, que es la invasión purépecha, la expansión del imperio, ellos implementaban, cuando conquistaban, implementaban el purépecha por la cuestión económica y del movimiento. No les quitaban el náhuatl, o el otomí o el otro, sino los hacían bilingües.
Y entonces había esa relación comercial, y por eso Zaguayo, tú puedes encontrar todavía en 1750 y tantos documentos de los sacerdotes de Zaguayo, que por ejemplo el padre Vicente Arregui, está un documento donde le dicen que le autorizan a confesar y a predicar en Tarasco, así lo marca como Tarasco. Porque hay quien dice, es que los sacerdotes no dejaban que los indios que nomás hablaban puro español. No es cierto. Para que se pudieran ordenar en el obispado de Michoacán tenían que hablar un mínimo una lengua. Entonces Salvador Castellanos, tío de Marcos Castellanos, fue vicario de Zaguayo, cura de la Piedad, cura de Tamazula. Él hablaba náhuatl. Y así los puedes ver a todos. Hablaban las lenguas a donde iban a ir. Porque se habla también de una mezcla, no sé cómo se catalogue, de los tecos. Sí, pero el teco es acá para Zamora, y los tecos y los purépechas eran enemigos, no se llevaban. No eran de la misma línea. No eran de la misma línea. Eran chichimecas los Eran tecos. chichimecas, también hablaban en náhuatl, pero eran variantes. Pero entonces no estuvieron en el área de Zaguayo, Jiquilpan. No, los tecos están en Zamora, de aquel lado. Porque también todavía yo tengo, no sé si ya falleció, la señora ya era muy grande, y ella me decía que, o sea, te estoy hablando de hace 3 años, 4 años, que todavía su papá tenía algo, o sea, hablaba purépecha en Zaguayo. Es decir, seguramente fue una persona muy longeva, pero todavía hablaba purépecha. Sí. Todavía hay en 1880 y tantos, hay algunas noticias de que se hablaba. Estamos de regreso. Gracias que nos acompañan. Saludos desde La Palma, maestro Gabriel, de Natalia, Ramón y de Mariana. Saludos a los alumnos de la secundaria técnica 73. A Cintia González, Karen Santos, saludos. Abraham Sánchez, Sara González, Maribel Maya, Gaby Guillén, Andrea, Pati, saludos. A Luis Manuel Montes, pariente, saludos. José Francisco Amezcua, también saludos. A José de Jesús Rodríguez y a Javier Tinoco. Pues, tanto que tenemos que hablar. No, Santiago. hay muchísimo. La verdad es que tantas historias solamente del culto son increíbles. Así como yo creo que habitantes hay, cada uno tiene su versión, su historia. Claro está que hay documentos que nos aclaran un poco y nos abren el panorama sobre qué era lo que pasaba en ese momento, pero muchas historias, incluso lo vivido el año pasado en el recorrido de Santiago Apóstol no es lo mismo de cómo se vive hoy en día o se va a vivir en el 2025, ¿no? Cada uno de los años va transformándose también. Hay diferentes, a veces hay diferentes curas, párrocos, etcétera, que dan un toque especial a la fiesta de Santiago Apóstol. Incluso la fiesta como la conocemos hoy, hace 15 años no era lo mismo, los recorridos eran diferentes, etcétera, ¿no? Hay un mundo de historia, por así decirlo, que contar en este programa. Sin embargo, es corto el tiempo, es mucha la información. Yo la verdad es que les recomiendo que busquen. Es muy bueno tener aliados a través de este medio que nos puedan también decir, mira, en tal lugar hay algo que habla sobre esto, y así de esta manera ir formando la historia de Zaguayo, ¿no? Y teniéndola mucho más clara y haciéndosela, dándola a conocer a las personas también que vienen a visitarnos. La gente queda impresionada de todo lo que creemos saber de Santiago Apóstol en Zaguayo, y que pues es una manifestación única, y así como México tiene muchos colores, muchos sabores, también tiene muchas historias que contarle al mundo. Así es, y Zaguayo, la fiesta de Zaguayo es, ya ha rebasado lo que se puede hacer en otras. Hay zonas donde todavía, bueno, por los santiaguitos y los moros, que son las mulitas y los moros aquí, en otros lados
son muy grandes. También en Zacatecas se hacen unas fiestas donde se juntan, no sé, 1000, 2000 moros contra otros, se hacen batallas y es interesantísimo. Pero la fiesta de Zaguayo es única. Así es, gracias a que se ha nutrido de todas las formas de pensar y que hoy hay una rama muy que tiende al indigenismo, hay otra rama que tiende a lo más sofisticado, hay otra rama que ya la tecnología rebasó, no hay aplicación para saber en dónde va la imagen del patrón Santiago, las máscaras tienen luces, la tecnología también para poder hacer que estos penachos hayan crecido tanto en la figura del tlahualil, ¿no? Como hoy en día los conocemos, y quienes también son los moros y las molitas, que para mí ha sido un trabajo muy importante año con año poder llevar hasta la gente que conozca mucho más de la tradición que justamente son los moros, ¿no? Así es. Vamos a enviarle saludos a Gilberto Padilla García hasta Chapala, Jalisco, nuestro amigo periodista también está conectado. Saludos a la colonia Infonavit de Miguel Gutiérrez, muchos saludos. También a Carmen Morales hasta Nueva York, muchas gracias que nos acompañan. Cristian, ya se nos acabó el tiempo. ¿Cuándo vienes otra vez? Pues en cuando este mes. me invitan a ver Pues si hay que podemos hacerlo. No, sí, porque tenemos que hablar pues de... Tenemos que hablar de la imagen del tlahualil, que traigo por aquí. Ándale. Una referencia de la relación de Michoacán, que seguramente es súper interesante cómo a través del tiempo ha ido transformándose. Hoy hablamos de la figura de Santiago Apóstol, pero hay tantas aristas también en esta fiesta: moros, mulitas, tlahualiles, los que se dicen que no son los tlahualiles tradicionales por no llevar un penacho, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que hablar de la fiesta del patrón Santiago. Los programas que quieras venir, aquí estamos, y nomás que sea en julio. Sí, te agradezco mucho. Pues estamos en la fiesta del patrón Santiago, ¿no? Así la es. siguiente semana, si quieres, nos vemos pues y nos continuamos, nos ponemos de acuerdo, o nos brincamos como tú quieras, pero sí sería interesante para que la gente de Radio Impacto que nos escuchan en Jalisco y acá para la zona de Los Reyes, Zamora, pues se interesen también en claro esta que sí, ¿verdad? claro que Te sí. agradezco, Cristian, y le agradezco también a Gaby Ramírez Segura, nuestro cronista infantil, por su participación, y pues a seguir adelante. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Buenas tardes, gracias a Radio Impacto. Nos vemos la siguiente semana. Tuvimos mucha gente. Muchísima gente pues se comunica. Gracias, nos vemos.